Una vez, salvó a un desconocido, pensando que nunca volvería a verlo. Pero años más tarde, él regresó a su porche, esta vez con una pistola en una mano y un secreto en la otra. Lo que confesó a continuación le dio un vuelco a todo su mundo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El calor del atardecer se aferraba a la tierra como una manta húmeda, haciendo que el aire temblara sobre las mesas rojas que rodeaban el pequeño pueblo de Cedar Mesa. Lydia Hale cerró la puerta de su tienda con un suspiro cansado, el metal caliente quemándole los dedos incluso a través del pañuelo que usaba para protegerse. El sudor se acumulaba en su frente bajo el sombrero de ala ancha, y sus faldas se pegaban incómodamente a sus piernas. Había sido otro día largo atendiendo a los habitantes del pueblo y a los viajeros ocasionales que se aventuraban por estas tierras áridas. Su pequeña tienda general y enfermería, construida en el granero que una vez perteneció a su difunto esposo Tommy, era un refugio tanto para ella como para quienes necesitaban sus servicios. Las hierbas medicinales colgaban en manojos secos del techo, llenando el aire con su aroma terroso, mientras los estantes estaban ordenadamente surtidos con provisiones esenciales. Lydia caminó hacia la parte trasera del edificio, donde había instalado su pequeña enfermería. Necesitaba revisar sus vendajes y medicinas antes de que la noche cayera por completo. El pueblo de Cedar Mesa no era grande, pero los accidentes eran comunes en esta tierra dura, y ella se había ganado una reputación como sanadora competente. Era una responsabilidad que llevaba con orgullo, aunque a veces le pesara. Mientras organizaba sus frascos de tintura y rollos de vendas, sus pensamientos vagaron hacia Tommy, como solían hacer en estos momentos silenciosos. 5 años habían pasado desde que los bandidos lo mataron en un asalto a su carreta de suministros, pero el dolor seguía siendo una compañía constante, aunque ahora más suave, como una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. El sonido de pasos pesados en la grava interrumpió sus pensamientos. Lydia frunció el ceño. Era tarde para visitantes, y la mayoría de los habitantes del pueblo ya habían regresado a sus casas para cenar. Se dirigió hacia la puerta principal, ajustándose el delantal mientras caminaba. ¿Hay alguien ahí?, preguntó a través de la puerta cerrada, manteniendo su voz firme pero cautelosa. Un silencio prolongado fue la única respuesta, seguido por el sonido de alguien que se desplomaba contra la puerta. Lydia sintió un escalofrío de alarma. Rápidamente quitó el cerrojo y abrió la puerta, solo para encontrar a un hombre apoyado contra el marco, claramente herido y agotado. El shock la golpeó como un rayo. Incluso en la luz tenue del atardecer, reconoció instantáneamente el rostro que había ocupado sus pensamientos más veces de las que cuidaba admitir durante los últimos años. Silas Creed, el hombre que había salvado durante las inundaciones del monzón 3 años atrás, cuando lo encontró medio ahogado cerca de su propiedad. El mismo hombre que se había desvanecido de su vida sin una palabra de despedida una vez que se recuperó. «Lydia», murmuró él, su voz ronca y trabajosa. Sabía que todavía estarías aquí». Llevaba ropa polvorienta y desgarrada, y una mancha oscura se extendía por su camisa en el costado izquierdo. Sus ojos, que recordaba como de un azul claro penetrante, ahora estaban nublados por el dolor y algo más profundo, algo que parecía desesperación. Silas. Su nombre salió como un susurro. Durante un momento, se quedó paralizada, atrapada entre el impulso de ayudar y el instinto de protegerse. Los recuerdos se agolparon en su mente. Sus manos temblorosas mientras le cosía las heridas, las largas noches velándolo mientras luchaba contra la fiebre, la extraña conexión que había sentido con este extraño. «Por favor», dijo él, extendiendo una mano temblorosa. «No tengo a dónde más ir». Lydia notó entonces la pistola en su cinturón, el cuero gastado de la funda hablando de uso frecuente. Este no era el mismo hombre indefenso que había cuidado años atrás. Había algo más duro en él ahora, más peligroso, pero también más desesperado. «Estás herido», dijo ella, las palabras saliendo automáticamente. Sus años de experiencia como sanadora se impusieron sobre su cautela. «Bala», murmuró él, presionando su mano contra la herida en su costado. «Salió limpia, pero he perdido mucha sangre». Sin pensarlo más, Lydia se hizo a un lado para dejarlo pasar. «Entra, rápido». Silas se tambaló al cruzar el umbral
y ella tuvo que sostenerlo cuando sus piernas cedieron. El calor de su cuerpo y el olor metálico de la sangre la transportaron inmediatamente a aquella noche lluviosa años atrás. Había algo inquietantemente familiar en la situación, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo. «La enfermería está atrás», dijo, guiándolo a través de la tienda. «Puedes recostarte en el catre». Silas se dejó caer sobre el estrecho catre con un gemido de alivio. Lidia inmediatamente se puso en acción, encendiendo las lámparas y reuniendo sus suministros médicos. Sus manos se movían con la eficiencia nacida de años de práctica, pero su mente era un torbellino de preguntas y emociones conflictivas. «¿Qué pasó?», preguntó mientras cortaba cuidadosamente su camisa manchada de sangre. «¿Quién te disparó?». Los ojos de Silas se encontraron con los suyos, y ella vio una sombra de culpa cruzar su rostro. «Es complicado». «Las heridas de bala no son complicadas», replicó ella, limpiando la sangre alrededor de la entrada de la bala. «Alguien disparó, y tú resultaste herido. Es bastante directo». Silas cerró los ojos, su respiración volviéndose laboriosa. «Hay gente que me busca, Lidia. Gente que cree que maté a alguien». Las manos de Lidia se detuvieron momentáneamente. «¿Mataste a alguien?». «No», dijo él, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Pero eso no importa. Creen que lo hice, y eso es suficiente». Lidia sintió que su corazón se aceleraba. Había invitado a un fugitivo a su hogar, a su lugar de negocio. Si alguien se enteraba, su ya frágil posición en el pueblo se vería seriamente comprometida. Los habitantes de Cedar Mesa ya la veían con cierta suspicacia, una mujer sola que vivía independientemente, que tenía ideas propias sobre cómo manejar su vida. «¿Quién te está buscando?», preguntó, continuando con su trabajo a pesar de su creciente alarma. «Un cazarrecompensas llamado Jasper Rhodes», murmuró Silas. «Es despiadado. No se detendrá hasta encontrarme». El sonido de pasos acercándose por el sendero hizo que ambos se tensaran. Lidia se dirigió rápidamente a la ventana y miró hacia afuera. Su corazón se hundió cuando vio la familiar figura de Eleanor Nell Garvey acercándose a la puerta principal. «Es Nell», susurró, volviéndose hacia Silas. «Mi mejor amiga. Viene a visitarme casi todas las noches». Silas intentó incorporarse, pero Lidia lo detuvo con una mano firme en el hombro. «No te muevas. Empeorará la hemorragia». «Lidia, no puedes dejar que me vea», murmuró él urgentemente. «Si alguien se entera de que estoy aquí». «Lo sé», dijo ella, su mente trabajando rápidamente. «Quédate callado. Haré que se vaya». Lidia se dirigió hacia la puerta principal, ajustándose el delantal y tratando de componer su expresión. Abrió la puerta con lo que esperaba fuera una sonrisa natural. «Nell, qué sorpresa tan agradable». Eleanor Garvey era una mujer robusta con cabello canoso recogido en un moño estricto y ojos astutos que no se perdían nada. Había sido la esposa de un minero antes de que un derrumbe se lo llevara, y desde entonces se había convertido en la confidente no oficial de la mayoría de las mujeres del pueblo. «Lidia, querida», dijo Nell, pero se detuvo abruptamente cuando notó algo en la expresión de su amiga. «¿Estás bien? Pareces alterada». «Estoy bien», respondió Lidia rápidamente. «Quizás demasiado rápido. Solo cansada. Ha sido un día largo». Nell no parecía convencida. Sus ojos se posaron en el delantal de Lidia, y Lidia se dio cuenta con horror de que tenía manchas de sangre fresca. «¿Qué es eso?», preguntó Nell, señalando las manchas. «Oh, eso». Lidia luchó por mantener la calma. «Tuve que atender a un viajero. Se cortó la mano con una lata. Nada serio». Nell frunció el ceño, claramente sospechando que algo no estaba bien. «¿Un viajero? ¿A esta hora? ¿Dónde está ahora?» «Ya se fue», mintió Lidia. «Siguió su camino después de que vendé la herida». Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio. Lidia podía ver que Nell no se tragaba completamente su historia, pero también sabía que su amiga respetaba su privacidad. «Bueno», dijo Nell finalmente, «solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Ha habido rumores en el pueblo sobre forasteros peligrosos en el área». El corazón de Lidia se aceleró. «¿Qué tipo de rumores?». «El Marshal Dempsey recibió un telegrama esta tarde. Aparentemente hay un fugitivo suelto, acusado de asesinato. Dicen que podría estar dirigiéndose hacia esta área».
Lidia sintió que el color se drenaba de su rostro. ¿Asesinato? Sí, asintió Nell gravemente. Dempsey va a hacer rondas adicionales esta noche. Quiere que todas las mujeres solas tengan extra cuidado. Gracias por advertirme, logró decir Lidia. Nell la estudió por un momento más. Luego asintió. Cierra bien esta noche, querida. Y si algo te parece extraño, no dudes en venir a buscarme. Lo haré. Después de que Nell se marchó, Lidia se quedó en la puerta durante varios minutos, su corazón latiendo fuertemente. Cuando finalmente regresó a la enfermería, encontró a Silas intentando sentarse, su rostro pálido por el esfuerzo. ¿Qué has hecho?, susurró ella, acercándose rápidamente para ayudarlo a recostarse nuevamente. Nada que no tuviera que hacer, respondió él, pero había una nota de desesperación en su voz que no había estado allí antes. Nell dice que hay un Marshall buscándote, que estás acusado de asesinato. Silas cerró los ojos. Jasper Rhodes llegó al pueblo antes que yo. Está sembrando historias, convenciendo a las autoridades locales de que me ayuden a capturarme. ¿Quién murió, Silas?, preguntó Lidia, su voz apenas un susurro. Un hombre llamado Marcus Henley, dijo él. Era un tahúr, un tramposo. Pero yo no lo maté, Lidia. Tienes que creerme. Lidia lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de engaño. Lo que vio en cambio fue dolor, miedo y algo que parecía desesperación genuina. ¿Por qué viniste aquí?, preguntó ella. ¿Por qué a mí? Silas la miró durante un largo momento antes de responder. Porque eres la única persona que me ha mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Porque cuando todos los demás me han abandonado o traicionado, tú me salvaste la vida sin siquiera conocerme. Las palabras golpearon a Lidia como un puñetazo. Recordó esa noche lluviosa 3 años atrás, cuando había encontrado a Silas medio muerto cerca del arroyo desbordado. No había dudado en ayudarlo entonces, guiada por un instinto de compasión que parecía más fuerte que su cautela. Silas, comenzó, pero él la interrumpió. No te estoy pidiendo que me creas, dijo él. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrar que no soy el hombre que dicen que soy. Lidia sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Podía entregarlo al Marshall ahora, proteger su reputación y su seguridad. O podía arriesgarlo todo por un hombre que había desaparecido de su vida sin una palabra de despedida. El sonido de cascos de caballo acercándose interrumpió sus pensamientos. Se dirigió rápidamente a la ventana y vio al Marshal Will Dempsey desmontando frente a su tienda. «Es el Marshal», susurró, volviéndose hacia Silas con pánico en los ojos. «Lidia», dijo Silas, su voz urgente pero suave. «Pase lo que pase, no quiero que sufras por mi culpa. Si necesitas entregarme...» «Cállate», lo interrumpió ella, sorprendiéndose por la ferocidad en su propia voz. «Quédate aquí y no hagas ruido». Con el corazón martilleando en el pecho, Lidia se dirigió hacia la puerta principal una vez más. Pero esta vez, cuando la abrió, sabía que estaba cruzando una línea de la cual no habría vuelta atrás. El Marshal Dempsey era un hombre alto y severo, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiada violencia. Llevaba su estrella con orgullo y tenía la reputación de ser inflexible pero justo. «Señora Hale», dijo, tocándose el sombrero, «lamento molestarla a esta hora, pero tengo que hacer algunas preguntas». «Por supuesto, Marshal», respondió Lidia, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. «¿Ha visto algún forastero por aquí hoy? ¿Un hombre alto, cabello oscuro, probablemente herido?» Lidia sintió como si el tiempo se ralentizara. Esta era su oportunidad de hacer lo correcto, lo seguro. Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad. En cambio, miró directamente a los ojos del Marshal y dijo: «No, Marshal, no he visto a nadie que coincida con esa descripción». Dempsey la estudió por un momento. Luego asintió. «Bien, mantenga los ojos abiertos, señora. Este hombre es peligroso». Después de que se marchó, Lidia se quedó en la puerta, temblando. Acababa de mentir a un oficial de la ley. Había ayudado a un fugitivo acusado de asesinato. Su vida ordenada y cuidadosa se había hecho pedazos en el espacio de 1 hora. Regresó a la enfermería, donde encontró a Silas observándola con una mezcla de gratitud y culpa. «Gracias», dijo simplemente. Lidia no respondió inmediatamente. En cambio, se sentó en la silla junto al catre y lo miró fijamente. «Vas a contarme todo», dijo finalmente.
Y quiero decir todo. Si voy a arriesgar mi vida por ti, merezco saber la verdad. Silas asintió lentamente. Tienes razón, pero Lidia, la verdad es complicada, y no toda es bonita. No esperaba que lo fuera, respondió ella. Afuera, el viento nocturno gemía entre los edificios del pueblo, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de tormenta. Lidia sintió que su vida, como el clima del desierto, estaba a punto de cambiar violentamente. La única pregunta era si sería capaz de soportar la tormenta que se acercaba. El río del tiempo seguía fluyendo, indiferente a sus problemas, pero Lidia sabía que la paz de su superficie era una ilusión. Al igual que la calma que había construido aquí en Cedar Mesa, podía hacerse pedazos en un instante. La única pregunta era si sería ella quien la rompería, o si esa decisión sería tomada por ella. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las palabras de Lidia aún flotaban en el aire cuando el viento nocturno se intensificó, haciendo crujir los tablones sueltos del granero. Silas la observó con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que ella no se atrevía a nombrar. La verdad, murmuró él, cerrando los ojos brevemente. No sé si estás preparada para ella. Ya tomé mi decisión, respondió Lidia, ajustándose en la silla. Mentí a un Marshall por ti. Creo que merezco saber por qué. Silas intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo gemir. Lidia se acercó instintivamente, pero él levantó una mano para detenerla. Estoy bien, murmuró, aunque su palidez sugería lo contrario. Es solo que no he hablado de esto con nadie. No sabía si alguna vez lo haría. Lidia esperó, sus manos entrelazadas en el regazo. Fuera, el viento aullaba entre los edificios del pueblo, un sonido que siempre la había tranquilizado, pero que ahora le parecía ominoso. Marcus Henley, comenzó Silas, su voz apenas audible. Era un taur profesional, pero también un estafador. Yo le debía dinero. ¿Dinero de juego? Silas asintió, la vergüenza evidente en su rostro. Después de que me fui de aquí hace 3 años, caí en malos hábitos. El juego era una forma de olvidar. ¿Olvidar qué?, preguntó Lidia, aunque parte de ella ya sospechaba la respuesta. Los ojos de Silas se encontraron con los suyos, y ella vio una vulnerabilidad que no había estado allí antes. Olvidar que había encontrado algo bueno aquí, y lo había desperdiciado. Olvidar que había huido de la única persona que me había mostrado verdadera bondad. Las palabras golpearon a Lidia como una bofetada. Durante 3 años, había tratado de convencerse de que no importaba que Silas se hubiera ido sin despedirse, que había sido tonta por pensar que habría algo más entre ellos que el simple deber de un sanador hacia un paciente. Silas. No, la interrumpió él. Déjame terminar. Henley me engañó en una partida. Me hizo apostar más de lo que tenía. Cuando no pude pagar, me dijo que tenía una alternativa. Quería que intimidara a algunos de sus deudores, que cobrara deudas por él. Lidia sintió un escalofrío. ¿Y lo hiciste? Al principio, sí, admitió él, la voz llena de autorrechazo. Dios mío, Lidia. Me convertí en exactamente el tipo de hombre que solía despreciar. Pero cuando me pidió que lastimara a una familia, a unos niños pequeños, no pude hacerlo. ¿Qué pasó entonces? Le dije que no, que encontraría otra manera de pagarle. Pero Henley no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Dijo que si no hacía lo que me pedía, él se encargaría de que nunca pudiera ganarme la vida honestamente en ningún lugar. Silas se detuvo, respirando con dificultad. La herida en su costado había empezado a sangrar nuevamente, y Lidia se acercó para revisar el vendaje. Sigue hablando, dijo mientras trabajaba. ¿Qué pasó la noche que murió? Fui a verlo para intentar razonar con él una vez más. Encontré su cuerpo en su habitación del hotel, con una bala en el pecho. Pero antes de que pudiera hacer algo, alguien gritó desde el pasillo. Cuando llegó la gente, yo estaba parado sobre el cuerpo con mi pistola en la mano. ¿Por qué tenías tu pistola? Porque cuando encontré el cuerpo, vi movimiento en las sombras. Pensé que el asesino todavía estaba ahí. Saqué mi arma por instinto, pero cuando miré, no había nadie. Lidia terminó de ajustar el vendaje, sus manos trabajando automáticamente mientras procesaba la historia. ¿Crees que alguien te tendió una trampa?
Estoy seguro de ello, respondió Silas. Henley tenía muchos enemigos, pero yo era el perfecto chivo expiatorio, un pistolero con deudas de juego y una reputación cuestionable. Un ruido fuera del granero los hizo callar abruptamente. Lydia se dirigió rápidamente a la ventana, pero solo vio las sombras moviéndose entre los edificios. Aún así, no pudo sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. «Tengo que preguntarte algo», dijo, volviéndose hacia Silas. «¿Por qué regresaste aquí? ¿Por qué a mí? Has tenido 3 años para venir, y no lo hiciste hasta ahora». Silas la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque no creía merecerlo. Después de lo que hice, después de cómo me fui, no creía merecer tu bondad otra vez». «¿Y qué cambió? Cuando me di cuenta de que iba a morir de todas formas, ya fuera por la bala de Rhodes o por la horca, decidí que prefería morir en un lugar donde había conocido algo parecido a la paz». Las palabras de Silas resonaron en el silencio que siguió. Lydia se sintió transportada a aquella noche lluviosa 3 años atrás, cuando había encontrado a Silas medio muerto junto al arroyo desbordado. Recordó la sensación de sus manos mientras le cosía las heridas, la forma en que había murmurado en delirio, llamando a alguien llamado Sara. «¿Quién es Sara?», preguntó de repente. Silas se sobresaltó, como si le hubiera leído la mente. «¿Cómo? Hablabas de ella cuando tenías fiebre. Hace 3 años». El dolor que cruzó el rostro de Silas fue tan intenso que Lydia casi se arrepintió de haber preguntado. «Era mi hermana», dijo finalmente. «Murió en un tiroteo cuando yo tenía 17 años. Trataba de protegerme y murió por mi culpa». «Silas, por eso me fui», continuó él, las palabras saliendo como si hubiera estado esperando años para decirlas. «Cuando me recuperé aquí, cuando vi cómo me cuidabas, la forma en que Samuel me miraba como si fuera algún tipo de héroe, me aterrorizó. Tenía miedo de que te lastimara, como había lastimado a Sara». Lydia sintió que algo se rompía en su pecho. Finalmente entendía por qué Silas había desaparecido sin despedirse, por qué había parecido tan atormentado incluso mientras se recuperaba. «¿Y Samuel?», preguntó. «¿Cómo está el niño?». Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Silas por primera vez esa noche. «Más alto. Sigue siendo igual de curioso. Me preguntó si sabía hacer herraduras cuando me vio esta mañana». «¿Te vio?». «Vino al arroyo mientras yo me escondía. Le dije que no le dijera a nadie que me había visto, y mantuvo su palabra. Es un buen niño, Lydia. Lo has criado bien». Lydia sintió una calidez extraña en el pecho. Samuel había sido como un hijo para ella desde que sus padres murieron en una epidemia de cólera 2 años atrás. Saber que Silas lo recordaba, que había notado cómo había crecido, significaba más de lo que podía admitir. «Necesitas descansar», dijo finalmente. «Has perdido mucha sangre. ¿Vas a entregarme mañana?», preguntó Silas, la pregunta colgando en el aire como el humo. Lydia lo miró fijamente. «No lo sé». Era una respuesta honesta, y ambos lo sabían. Silas asintió, cerrando los ojos. «Entiende si lo haces», murmuró. «No quiero que sufras por mi culpa». Lydia se levantó de la silla, pero no se alejó inmediatamente. En cambio, se quedó mirando el rostro de Silas, memorizando los cambios que 3 años habían traído. Había nuevas líneas alrededor de sus ojos, una cicatriz en la barbilla que no había estado allí antes, y una dureza en su expresión que hablaba de cosas que había visto y hecho. «Voy a dormir en la casa», dijo finalmente. «Pero voy a cerrar las puertas con llave. Si intentas irte...». «No voy a irme», la interrumpió él. «No esta vez». Lydia asintió y se dirigió hacia la puerta. Pero cuando llegó al umbral, se detuvo. «Silas», dijo sin volverse. «Esa noche, hace 3 años, cuando delirábamos, no solo hablaste de Sara, también hablaste de mí». Se fue antes de que él pudiera responder, pero pudo sentir sus ojos siguiéndola mientras se alejaba. La casa principal era pequeña pero acogedora, con una chimenea de piedra que Tommy había construido con sus propias manos. Lydia encendió una lámpara y se sentó en su sillón favorito, el mismo donde solía sentarse con Tommy en las noches tranquilas. Sus pensamientos se agitaban como hojas en el viento. Parte de ella sabía que debería entregar a Silas al Marshal por la mañana. Era la decisión sensata, la segura. Pero otra parte, una parte que había estado durmiendo durante 3 años, se había despertado con su regreso.
Recordó la forma en que había sentido cuando él se fue, el vacío extraño que había dejado atrás. Se había dicho que era solo porque había sido su paciente, que era natural sentir cierta conexión con alguien a quien había ayudado a sanar. Pero ahora, viéndolo otra vez, herido y desesperado, se daba cuenta de que había sido mucho más que eso. El sonido de cascos acercándose la sacó de sus pensamientos. Se dirigió a la ventana y vio a un hombre alto desmontando frente a la cantina del pueblo. Incluso en la oscuridad, pudo ver que llevaba un sombrero negro y una gabardina larga. Su forma de moverse, calculada y predatoria, le heló la sangre. Jasper Rhodes había llegado al pueblo. Lydia se alejó rápidamente de la ventana, el corazón latiendo fuertemente. Sabía que no sería mucho tiempo antes de que el cazarrecompensas empezara a hacer preguntas, antes de que llamara a su puerta. Se dirigió a su dormitorio y se cambió a un camisón, pero sabía que no podría dormir. En cambio, se quedó despierta, escuchando cada sonido de la noche, cada crujido del granero donde Silas descansaba. Hacia el amanecer, finalmente se quedó dormida, pero sus sueños estuvieron llenos de imágenes de Tommy, de Silas y de un hombre con sombrero negro caminando por las calles polvorientas del pueblo. Cuando despertó, el sol ya estaba alto en el cielo y el sonido de voces en la distancia le dijo que el pueblo estaba despertando. Pero había algo más en el aire, una tensión que no había estado allí el día anterior. Se vistió rápidamente y se dirigió al granero, donde encontró a Silas despierto y claramente ansioso. «Ha llegado», dijo él sin preámbulos. «Puedo sentirlo». Lydia asintió. «Lo vi anoche. Jasper Rhodes está en el pueblo». Los ojos de Silas se endurecieron. «Entonces no tenemos mucho tiempo. Rhodes no se detendrá hasta encontrarme, y no le importará quién resulte herido en el proceso. ¿Qué sugieres? Que me entregues antes de que él empiece a lastimar gente inocente». Lydia lo miró fijamente. «¿Y si no quiero entregarte?». La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada de significado. Silas la miró como si estuviera viendo algo que no había esperado encontrar. «Entonces», dijo finalmente, «espero que estés preparada para una pelea». Afuera, el viento matutino llevaba el sonido de voces elevándose en el pueblo. Lydia sabía que su decisión de la noche anterior había puesto en movimiento eventos que ya no podía controlar. La única pregunta ahora era si tendría el valor de enfrentar las consecuencias. El sonido de voces elevándose en el pueblo se intensificó, mientras Lydia y Silas se miraban fijamente. La decisión que había tomado la noche anterior ahora se sentía real, palpable, como una carga que presionaba contra su pecho. «¿Estás preparada para una pelea?», había preguntado Silas, y ahora Lydia se preguntaba si realmente lo estaba. «Necesito abrir la tienda», dijo finalmente, ajustándose el delantal. «Si no mantengo mi rutina normal, la gente empezará a hacer preguntas». Silas asintió, pero ella pudo ver la tensión en sus hombros. «Ten cuidado, Lydia. Rhodes es astuto. Sabrá hacer las preguntas correctas». «¿Cómo es él?», preguntó, necesitando saber a qué se enfrentaba. «Alto, delgado, siempre viste de negro. Tiene cicatrices en las manos por donde le pasaron las cuerdas cuando era soldado. Pero lo que más recordarás son sus ojos. Son fríos, como los de un reptil». Lydia sintió un escalofrío. «¿Cómo lo conoces tan bien?». «Porque he estado huyendo de él durante 3 meses. Aprendes a conocer a tu cazador cuando tu vida depende de ello». Lydia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Silas, si algo sale mal». «No saldrá mal», la interrumpió él, aunque no sonaba completamente convencido. «Solo mantente cerca de gente en la que confíes». Lydia asintió y salió del granero, ajustando la expresión de su rostro en algo que esperaba pareciera normal. El sol matutino ya calentaba el aire, prometiendo otro día sofocante, pero el calor no era lo que la hacía sudar. Al abrir la puerta principal de la tienda, se encontró con Samuel esperando afuera, su rostro joven brillando con emoción. «Señora Lydia», exclamó, «¿ha oído las noticias? Hay un cazarrecompensas en el pueblo, un hombre de verdad, como en las historias». «¿Un cazarrecompensas?», preguntó Lydia, fingiendo sorpresa mientras abría la tienda. «Sí, se llama Jasper Rhodes. Está buscando a un asesino que se dirige hacia aquí. Dice que es peligroso». Lydia sintió que el estómago se le encogía. «¿Dónde oíste eso?» «En la cantina.
Toda la ciudad está hablando de ello. El señor Rhodes dice que el fugitivo es un pistolero llamado Silas Creed y que hay una recompensa de $1000 por él. $1000. Era más dinero del que la mayoría de la gente del pueblo vería en toda su vida. Lydia se preguntó cuántas personas estarían dispuestas a traicionar a un forastero por esa suma. Samuel, dijo, tratando de mantener la voz firme, necesito que vayas a casa de la señora Garvey y le digas que no podré visitarla esta noche. Dile que no me siento bien. ¿Está enferma, señora Lydia?, preguntó Samuel, la preocupación inmediata en su voz. No, solo cansada. Ayer fue un día muy largo. Samuel asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Señora Lydia, ¿recuerda a ese hombre que estaba en el arroyo ayer por la mañana? El corazón de Lydia se detuvo. ¿Qué hombre? El que me pidió que no dijera nada. Tenía cabello oscuro y parecía herido. ¿Cree que podría ser...? Samuel, lo interrumpió Lydia, acercándose a él. ¿A quién más le has contado sobre ese hombre? A nadie, respondió él rápidamente. Dijo que era importante mantenerlo en secreto, pero ahora me pregunto si... Escúchame muy cuidadosamente, dijo Lydia, poniéndose en cuclillas para estar a la altura de sus ojos. Ese hombre no es quien crees que es, y es muy importante que no le digas a nadie que lo viste. ¿Entiendes? Samuel la miró confundido. ¿Por qué? Porque... Lydia luchó por encontrar las palabras correctas. Porque a veces las cosas no son lo que parecen, y a veces la persona que parece ser el héroe es en realidad el villano. ¿Está hablando del cazarrecompensas? La perspicacia del niño la sorprendió. ¿Qué te hace pensar eso? Porque el hombre del arroyo tenía ojos amables, como los suyos, pero cuando vi al señor Rhodes esta mañana, sus ojos eran diferentes, fríos. Lydia sintió una oleada de cariño hacia el niño. Samuel, eres muy inteligente. Por eso necesito que confíes en mí. No le digas a nadie sobre el hombre del arroyo. ¿De acuerdo? Samuel asintió solemnemente. ¿Él está en problemas? Sí, admitió Lydia. Está en muchos problemas. ¿Podemos ayudarlo? La pregunta simple del niño golpeó a Lydia directamente en el corazón. No sé, Samuel, pero vamos a intentarlo. Después de que Samuel se fue, Lydia intentó mantenerse ocupada organizando inventario y atendiendo a los pocos clientes que llegaron. Pero cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón se aceleraba, esperando ver la figura vestida de negro de Jasper Rhodes. Alrededor del mediodía, sus peores temores se hicieron realidad. La campanilla sonó, y Lydia levantó la vista para ver a un hombre alto y delgado entrando a la tienda. Llevaba un sombrero negro de ala ancha y una gabardina larga, a pesar del calor sofocante. Sus ojos, como había advertido Silas, eran fríos y calculadores. ¿Señora Hale?, preguntó, su voz suave pero llevando un tono amenazador. Sí, respondió Lydia, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Jasper Rhodes, se presentó, tocándose el sombrero. Soy cazarrecompensas. Estoy buscando a un hombre peligroso que puede haber pasado por aquí. El Marshal Dempsey ya me preguntó sobre eso anoche, dijo Lydia. No he visto a nadie que coincida con la descripción. Rhodes se acercó al mostrador, sus ojos nunca dejando el rostro de Lydia. ¿Está segura? Silas Creed es un hombre distintivo. Alto, cabello oscuro, probablemente herido. Y tengo entendido que usted es conocida por su compasión hacia los forasteros. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Lydia, sintiendo que la temperatura en la tienda parecía bajar varios grados. Solo que alguien con su reputación como sanadora podría sentirse inclinada a ayudar a un hombre herido, sin hacer demasiadas preguntas. Lydia mantuvo la expresión neutra. Si alguien viniera a mí herido, por supuesto que lo ayudaría, pero nadie ha venido. Rhodes sonrió, pero no fue una expresión agradable. Por supuesto, pero si alguien viniera, estoy seguro de que usted sabría que harboring un fugitivo es un delito grave. ¿Me está acusando de algo, señor Rhodes? En absoluto. Solo estoy asegurándome de que todos en el pueblo entiendan la gravedad de la situación. Silas Creed es un asesino a sangre fría. Mató a un hombre respetable en Tombstone y ha estado evadiendo la justicia durante meses. ¿Un hombre respetable?, Lydia no pudo evitar preguntar. Marcus Henley, un hombre de negocios exitoso. Creed le debía dinero de juego y lo mató cuando Henley exigió el pago.
Lydia sintió que la historia no coincidía exactamente con lo que Silas le había contado, pero mantuvo la expresión neutra. ¿Hay testigos? Varios. Creed fue encontrado parado sobre el cuerpo con su pistola en la mano. Un caso bastante claro, diría yo. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó nuevamente, y Mary Carter entró a la tienda. Mary era la esposa del banquero y la mayor chismosa del pueblo. Lydia sintió que su corazón se hundía. «Oh, señora Hale», dijo Mary, claramente emocionada. «¿Ha conocido al señor Rhodes? Está buscando a ese terrible asesino». «Señora Carter», saludó Rhodes, inclinando la cabeza. Justamente le estaba explicando a la señora Hale la importancia de reportar cualquier avistamiento. «Por supuesto», dijo Mary, sus ojos brillando con curiosidad. «Aunque debo decir, señora Hale, que anoche noté que tenía luces encendidas muy tarde en el granero. ¿Está todo bien?» Lydia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Solo estaba organizando suministros médicos. A veces me quedo despierta cuando no puedo dormir. ¿Suministros médicos?, preguntó Rhodes, su interés claramente despertado. ¿Qué tipo de suministros? Vendajes principalmente. Tintura de yodo. Las cosas usuales. ¿Tintura de yodo? Mary frunció el ceño. Pero si acaba de recibir un cargamento la semana pasada. Lo recuerdo porque comenté que parecía mucho para un pueblo tan pequeño. Lydia sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Siempre es mejor estar preparada. Rhodes se acercó más al mostrador. «Señora Hale, ¿estaría dispuesta a mostrarme su granero? Solo para asegurarme de que Creed no se está escondiendo allí sin su conocimiento». «¿Sin mi conocimiento?», preguntó Lydia, ganando tiempo. «Claro. Un hombre desesperado podría haberse escondido en su propiedad sin que usted lo supiera. Sería terrible si descubriera que ha estado albergando a un asesino sin saberlo». Lydia se dio cuenta de que Rhodes le estaba ofreciendo una salida, una forma de negar cualquier complicidad. Pero tomar esa salida significaría traicionar a Silas. «Señor Rhodes», dijo finalmente, «si cree que es necesario inspeccionar mi propiedad, sugiero que vaya con el Marshal Dempsey. Estoy segura de que él estará encantado de ayudarle». La sonrisa de Rhodes se desvaneció ligeramente. «Por supuesto. ¿Qué sugerencia tan apropiada?» «¿Todo está bien aquí?», preguntó una voz desde la puerta. Lydia se volvió para ver a Nell entrando a la tienda, su expresión preocupada. «Señora Garvey», exclamó Mary. Estaba a punto de contarle sobre el señor Rhodes. Es un cazarrecompensas, buscando a un asesino. Nell miró a Rhodes con evidente desconfianza. «¿Un asesino? ¿Aquí en Cedar Mesa?» «Posiblemente», respondió Rhodes. «Estoy investigando todas las posibilidades». «Bien», dijo Nell firmemente. «Entonces sugiero que haga su investigación y nos deje en paz. Tenemos negocios que atender». Rhodes estudió a Nell por un momento, luego se dirigió hacia la puerta. «Por supuesto. Pero señora Hale, recuerde lo que hablamos. Si tiene alguna información que pueda ayudar a llevar un asesino ante la justicia, espero que haga lo correcto». Después de que se fue, Mary se quedó unos minutos más, claramente esperando chismes, pero Nell la despidió con eficiencia. Cuando finalmente estuvieron solas, Nell se volvió hacia Lydia. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó. Lydia la miró a los ojos de su mejor amiga y tomó una decisión que cambiaría todo. «Nell», dijo en voz baja, «necesito tu ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «El tipo que podría meterte en problemas con la ley». Nell estudió el rostro de Lydia durante un largo momento. «¿Tiene que ver con ese cazarrecompensas?» «Sí». «¿Y con las luces que Mary vio anoche en tu granero?» Lydia asintió. Nell suspiró profundamente. «Lydia Hale, ¿qué has hecho?» «Creo», dijo Lydia, «que he decidido hacer lo correcto, aunque no estoy segura de que sea lo inteligente». Nell la miró fijamente, luego asintió. «Está bien, cuéntame todo». Mientras Lydia comenzaba a contarle a Nell sobre Silas, no sabía que afuera, Jasper Rhodes se había detenido junto a la ventana de la tienda, escuchando cada palabra que decía. La trampa se estaba cerrando, y Lydia acababa de poner a su mejor amiga directamente en peligro. Pero por primera vez en años, no se sentía sola enfrentando una crisis. La pregunta ahora era si la lealtad y la amistad serían suficientes para enfrentar lo que se avecinaba. Las sombras de la tarde se alargaban cuando Lydia terminó de contarle a Nell toda la verdad sobre Silas. Su amiga había escuchado en silencio,
su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación y finalmente a una determinación feroz. «Ese hombre, Rhodes», dijo Nell, mirando hacia la ventana. «Hay algo en él que no me gusta, algo que va más allá de ser simplemente un cazarrecompensas». «¿Qué quieres decir?» «La forma en que te miraba, como si ya hubiera decidido que eres culpable. Y esas preguntas sobre tus suministros médicos, era como si estuviera construyendo un caso contra ti». Lydia sintió un escalofrío. «¿Crees que sospecha?» «Creo que sospecha mucho más de lo que está diciendo». Nell se acercó al mostrador. «Lydia, necesitas saber que Mary Carter ya está esparciendo rumores. Dice que es extraño que hayas tenido luces encendidas tan tarde, especialmente después de que el Marshal te advirtiera sobre forasteros peligrosos». «¿Qué tipo de rumores? ¿Que tal vez estás escondiendo algo? ¿O alguien?» Lydia cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. «¿Crees que hice lo correcto?» «Creo», dijo Nell cuidadosamente, «que hiciste lo que tu corazón te dijo que hicieras. Pero ahora necesitamos asegurarnos de que no pagues el precio por ello». Un golpe suave en la puerta trasera las interrumpió. Lydia se tensó, pero luego reconoció el patrón. 3 golpes, una pausa, 2 golpes más. Era Samuel. «Es la señal que acordamos», explicó Lydia, dirigiéndose hacia la puerta trasera. Abrió la puerta para encontrar a Samuel, pero su rostro joven estaba tenso de preocupación. «Señora Lydia», susurró urgentemente, «el señor Rhodes está reuniendo gente. Dice que va a registrar todas las propiedades esta noche, empezando por la suya». «¿Qué?». Lydia sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Está en la cantina ahora mismo, hablando con algunos de los hombres. Dice que Silas Creed es demasiado peligroso para dejarlo suelto otra noche». Nell se acercó rápidamente. «¿Cuántos hombres?». 5 o 6. «Pero, señora Lydia, hay algo más. El Marshal Dempsey no está con ellos. Salió del pueblo esta mañana para investigar algo en la mina abandonada». Lydia se dio cuenta de que Rhodes había planeado esto cuidadosamente. Con Dempsey fuera del pueblo, no habría autoridad legal para controlar las acciones del cazarrecompensas. «Necesito advertir a Silas», dijo, dirigiéndose hacia el granero. «Lydia, espera», la detuvo Nell. «Si Rhodes tiene razón y Silas es peligroso». «No lo es», interrumpió Lydia. «O al menos, no de la manera que Rhodes dice. Encontraron a Silas despierto y alerta en el granero, como si hubiera sentido el peligro que se acercaba. Cuando Lydia le contó lo que Samuel había visto, su rostro se endureció. «Sabía que esto pasaría», murmuró. «Rhodes no es el tipo de hombre que espera por la ley cuando puede tomar la justicia en sus propias manos». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Lydia. Silas se levantó del catre, probando cuidadosamente su peso en la pierna herida. «Puedo intentar huir, alejarme del pueblo antes de que lleguen». «No». La respuesta de Lydia fue inmediata y feroz. «No vas a huir. Ya no». «Lydia». «No», repitió ella. «Si huyes ahora, siempre serás un fugitivo. Y Rhodes nunca dejará de perseguirte». «Entonces, ¿qué sugieres?». Lydia miró a su alrededor el granero que había sido su refugio durante tanto tiempo. «¿Sugieres que hagamos nuestra resistencia aquí? Que les demostremos que no somos víctimas fáciles?» «Eso es una locura», dijo Nell. «Lydia, no puedes enfrentarte a un cazarrecompensas armado». «No voy a enfrentarme sola», respondió Lydia, mirando a Silas. «¿Puedes disparar?». «Sí, pero Lydia, no quiero que te lastimes por mi culpa. Y yo no quiero que mueras por una mentira». Samuel, que había estado escuchando en silencio, se acercó. «Yo también quiero ayudar». «Absolutely no», dijeron Lydia y Nell al unísono. «Pero puedo hacer algo. Puedo ir a buscar ayuda. Conozco lugares donde puedo esconderme. Y conozco a gente que confía en usted, señora Lydia». Lydia se arrodilló frente al niño. «Samuel, esto es muy peligroso. No quiero que te lastimes. Usted me salvó cuando nadie más lo haría», dijo Samuel con una seriedad que parecía demasiado madura para su edad. «Ahora es mi turno de ayudarla». Antes de que Lydia pudiera protestar, el sonido de voces y cascos se acercó. Se dirigió a la ventana y vio a Rhodes liderando un grupo de hombres montados hacia su propiedad. «Ya están aquí», susurró. Silas inmediatamente se dirigió hacia donde había escondido su pistola. «Lydia, tú y Nell váyanse. Yo me encargaré de esto». «No». Lydia se dirigió hacia el armario donde Tommy había guardado su rifle. «Esta es mi casa.
Esta es mi pelea. Lydia, no sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Lydia revisó el rifle, sus manos sorprendentemente firmes. Estoy protegiendo a alguien que importa. Las voces se acercaron más y pudieron escuchar a Rhodes gritando órdenes. Señora Hale, sabemos que está ahí. Salga con las manos en alto. Lydia se dirigió hacia la puerta del granero, pero no la abrió. Esta es mi propiedad, señor Rhodes. No tiene derecho a estar aquí sin una orden. Tengo derecho a perseguir a un fugitivo. Entregue a Silas Creed y nadie saldrá lastimado. No hay nadie aquí excepto yo. Hubo un silencio tenso. Luego el sonido de pasos acercándose. Lydia se preparó, el rifle en sus manos. Último aviso, señora Hale. Abra la puerta o la abriremos por usted. Lydia miró a Silas, quien asintió. Ella respiró profundamente y gritó. Esta puerta se mantiene cerrada. El sonido de disparos llenó el aire cuando Rhodes y sus hombres comenzaron a disparar hacia el granero. Lydia se tiró al suelo, jalando a Nell con ella. «Manténganse agachados», gritó Silas, posicionándose junto a una ventana. Las balas silbaron sobre sus cabezas, astillando la madera de las paredes. Lydia se arrastró hacia otra ventana, preparándose para defenderse. «Silas Creed», gritó Rhodes desde afuera. «Sé que estás ahí. Sal y enfréntame como un hombre». «No soy el hombre que crees que soy», respondió Silas. «Eres un asesino, y voy a llevarte ante la justicia. Tu justicia no es más que una ejecución», gritó Silas de vuelta. Durante una pausa en los disparos, Lydia escuchó algo que la llenó de esperanza. El sonido de cascos acercándose desde una dirección diferente. «Señora Lydia», era la voz de Samuel. «Ayuda está llegando». Lydia se asomó cuidadosamente por la ventana y vio a Samuel liderando a un grupo de personas del pueblo, incluyendo al herrero local, al tendero y, sorprendentemente, al Marshal Dempsey. «Rhodes», gritó Dempsey, «detenga el fuego inmediatamente». «Marshal», respondió Rhodes, «llegó justo a tiempo. Tengo al fugitivo acorralado». «No tiene jurisdicción aquí», gritó Dempsey, «y no tiene derecho a atacar la propiedad privada. Estoy actuando bajo la autoridad de la ley federal. Muéstreme sus documentos». Hubo un silencio tenso. Lydia se dio cuenta de que Rhodes tal vez no tenía la autoridad legal que reclamaba. «No necesito documentos para perseguir a un asesino», gritó Rhodes finalmente. «Sí, sí los necesita», respondió Dempsey firmemente. «Y hasta que los muestre, le ordeno que se retire. Este hombre mató a Marcus Henley. Entonces será juzgado por un tribunal, no ejecutado por usted». Lydia sintió una oleada de gratitud hacia el Marshal. Incluso si no estaba completamente de su lado, estaba defendiendo la ley por encima de la venganza personal. «Señora Hale», gritó Dempsey, «¿está bien ahí dentro?» «Estamos bien», respondió Lydia. «Voy a entrar para hablar con usted». «No», gritó Rhodes, «es demasiado peligroso». «Entonces mantenga a sus hombres alejados», ordenó Dempsey. Lydia escuchó pasos acercándose a la puerta del granero. Después de un momento, tocaron suavemente. «Señora Hale, soy el Marshal Dempsey. ¿Puedo entrar?» Lydia miró a Silas, quien asintió. Ella se acercó a la puerta y quitó el cerrojo. Dempsey entró solo, sus ojos inmediatamente encontrando a Silas. «Señor Creed, supongo». «Marshal», respondió Silas, manteniendo su pistola bajada pero lista. «Antes de que diga algo», interrumpió Lydia, «quiero que sepa que este hombre no es el asesino que Rhodes dice que es». «¿Puede probarlo?», preguntó Dempsey. «Puedo contarle mi historia», dijo Silas. «Pero no tengo testigos, no tengo pruebas, solo tengo mi palabra». Dempsey lo estudió por un momento. «Entonces cuénteme su historia». Mientras Silas comenzaba a relatar los eventos que lo habían llevado a ser acusado de asesinato, Lydia se dio cuenta de que finalmente tenían una oportunidad. No era mucho, pero era esperanza. Afuera, Rhodes y sus hombres esperaban, pero ya no tenían el control absoluto de la situación. Samuel había hecho más que buscar ayuda. Había cambiado el equilibrio de poder. La batalla no había terminado, pero por primera vez, Lydia sintió que tenían una posibilidad de ganar. La pregunta ahora era si la palabra de Silas sería suficiente para convencer al Marshal de que la verdadera amenaza no era el fugitivo en el granero, sino el hombre que lo perseguía. La voz de Silas llenó el granero silencioso mientras relataba su historia al Marshal Dempsey.
Lydia escuchaba cada palabra, notando detalles que no había mencionado antes, capas de dolor y culpa que se revelaban bajo la luz tenue de las lámparas. Marcus Henley no era el hombre de negocios respetable que Rhodes dice que era, continuó Silas, su voz ganando fuerza con cada palabra. Era un estafador profesional, un hombre que se aprovechaba de los desesperados y los vulnerables. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Dempsey, su expresión neutral pero atenta. Testigos. Hay por lo menos 5 hombres en Tombstone que pueden confirmar que Henley les hizo exactamente lo mismo que me hizo a mí. Pero Rhodes no quiere que nadie hable con ellos. Dempsey frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque Rhodes no está buscando justicia, Marshall. Está buscando venganza. Y dinero. ¿Dinero? Silas se sentó con cuidado en el catre, su herida claramente causándole dolor. Henley tenía socios, gente poderosa que se beneficiaba de sus estafas. Si yo hablo en un juicio, si revelo todo lo que sé sobre sus operaciones, muchas personas importantes van a tener problemas. ¿Y cree que el señor Rhodes está trabajando para estas personas? Sé que lo está. La noche que encontré el cuerpo de Henley, antes de que llegara la gente, escuché voces en el pasillo. Una de ellas era la de Rhodes. Lydia sintió un escalofrío. ¿Rhodes estaba allí esa noche? Sí, pero cuando llegó con los demás, actuó como si acabara de llegar. Dijo que había escuchado los gritos y había corrido para ayudar. Dempsey se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Esas son acusaciones muy graves, señor Creed. Lo sé. Por eso he estado huyendo. No es solo que me busquen por asesinato, es que algunas personas muy poderosas quieren asegurarse de que nunca llegue a un juicio. «Marshall», la voz de Rhodes se escuchó desde afuera. «¿Qué está pasando ahí dentro?» «Estoy investigando», respondió Dempsey. «Manténgase donde está». Se dirigió a la ventana y miró hacia afuera. «Señora Hale, necesito preguntarle algo. ¿Cuándo llegó exactamente el señor Creed a su propiedad?» Lydia dudó por un momento. Luego decidió que era hora de decir toda la verdad. Anoche, justo después del atardecer, estaba herido y pidió ayuda. ¿Por qué no me lo dijo cuando se lo pregunté? Porque Lydia luchó por encontrar las palabras correctas. Porque algo en su historia me sonaba verdadera y algo sobre Rhodes me parecía equivocado. ¿Qué quiere decir? La forma en que me interrogó hoy. No estaba simplemente buscando información, estaba tratando de intimidarme, y las preguntas que hizo era como si ya supiera las respuestas. Dempsey asintió lentamente. He estado pensando lo mismo. Hay algo en la historia de Rhodes que no encaja. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó Nell, que había estado escuchando en silencio. Bueno, para empezar, dice que recibió información de que Creed se dirigía hacia este pueblo, pero no puede explicar de dónde vino esa información. Y cuando le pregunté por sus documentos de autorización, se volvió evasivo. ¿Cree que está mintiendo?, preguntó Lydia. Creo que al menos no está contando toda la verdad. Un ruido suave en la puerta trasera interrumpió la conversación. Todos se tensaron, pero luego escucharon la voz de Samuel. «Señora Lydia, soy yo. Tengo algo importante que decirle». Lydia abrió la puerta trasera, y Samuel entró rápidamente, su rostro brillando con emoción. «Señor Marshall», dijo, dirigiéndose a Dempsey, «necesita saber algo sobre el señor Rhodes». «¿Qué es, hijo?» «Cuando fui a buscar ayuda, pasé por la cantina. Escuché a Rhodes hablando con uno de sus hombres. Dijo que no importaba si encontraba al señor Creed vivo o muerto, porque de cualquier manera obtendría el dinero». «¿El dinero?», preguntó Dempsey. «Sí. Dijo que los hombres que lo contrataron le pagarían extra si Creed no llegaba vivo al juicio». Dempsey se enderezó. «¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo?» «Sí, señor. Y también dijo algo sobre unos documentos que Creed tenía, documentos que podrían meter en problemas a mucha gente importante». Silas se incorporó bruscamente. «¿Documentos?» «Sí. Dijo que había registrado sus cosas en Tombstone, pero no los había encontrado, y que usted debía tenerlos escondidos en algún lugar». «¿Qué documentos?», preguntó Lydia. Silas se quedó en silencio por un momento, luego suspiró profundamente. «Cartas, contratos, evidencia de todas las estafas de Henley, incluyendo los nombres de sus socios y las cantidades de dinero involucradas». «¿Los tiene?», preguntó Dempsey. «Los tenía. Los escondí antes de huir de Tombstone. Pero no aquí. Están en un lugar seguro». «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Lydia.
porque no quería ponerte en más peligro de lo que ya estabas. Si Rhodes supiera que yo te había dicho dónde están... Marshall. La voz de Rhodes se escuchó más fuerte ahora, más impaciente. No puedo mantener a mis hombres contenidos mucho más tiempo. Dije que se mantuviera donde está, gritó Dempsey de vuelta. Se volvió hacia Silas. Señor Creed, necesito que me diga dónde están esos documentos. ¿Me cree?, preguntó Silas. Digamos que estoy dispuesto a escuchar, pero si va a acusar a un cazarrecompensas de conspiración e intento de asesinato, voy a necesitar más que su palabra. Silas miró a Lydia, luego a Nell y finalmente a Samuel. Están en el banco de Tucson, en una caja de seguridad bajo el nombre de Sarah Creed. ¿Su hermana?, preguntó Lydia suavemente. Sí, pensé que sería el lugar más seguro. Silas se dirigió a Dempsey. Marshall, si envía un telegrama al banco, pueden confirmar que la caja existe, y si obtiene una orden judicial, pueden abrirla. ¿Y usted está dispuesto a ir a juicio y testificar sobre el contenido de esos documentos? Sí, si eso significa que Rhodes y sus empleadores no puedan lastimar a nadie más. Dempsey asintió. Está bien, pero primero necesito manejar la situación afuera. Se dirigió hacia la puerta principal, pero antes de abrirla, se volvió hacia Lydia. Señora Hale, quiero que sepa que respeto lo que hizo. Albergar a un fugitivo es técnicamente un delito, pero a veces hacer lo correcto requiere coraje. ¿No voy a ser arrestada? Si la historia del señor Creed resulta ser verdadera, diría que usted estaba protegiendo a un hombre inocente de un vigilante. Eso no es un delito, es un deber moral. Lydia sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, Marshall. Dempsey abrió la puerta y salió, enfrentándose a Rhodes y sus hombres. Señor Rhodes, necesito hablar con usted. ¿Qué hay para hablar? ¿Tiene a Creed? Tengo algunas preguntas sobre su autorización para estar aquí. Ya le dije, lo que me dijo no es suficiente. Necesito ver documentos oficiales, órdenes de arresto, algo que demuestre que tiene jurisdicción en mi territorio. Hubo un silencio tenso. Luego Rhodes respondió. Mis documentos están en mis alforjas. Puedo mostrárselos. Hágalo. Mientras Rhodes se alejaba para buscar sus supuestos documentos, Lydia se acercó a Silas. ¿Cómo te sientes? Mejor. Por primera vez en meses, siento que tal vez hay esperanza. ¿Qué pasará ahora? Si Dempsey puede confirmar que los documentos existen, y si Rhodes no puede probar que tiene autoridad legal, entonces tal vez pueda ir a juicio. Un juicio real, no una ejecución. Lydia se sentó en la silla junto al catre. Silas, necesito preguntarte algo. ¿Qué? Esa noche, hace 3 años, cuando te fuiste, ¿fue solo por miedo a lastimar a alguien? Silas la miró durante un largo momento. No, fue porque me estaba enamorando de ti, y eso me aterrorizaba. Las palabras golpearon a Lydia como una bofetada. ¿Qué? Habías perdido a tu esposo. Estabas construyendo una vida nueva y pacífica. Yo no era más que un drifter herido con un pasado violento. No tenía derecho a complicar tu vida. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que huir no protegió a ninguno de los dos. Solo nos hizo daño a ambos. Lydia sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. ¿Sabes cuánto tiempo pasé preguntándome qué había hecho mal? ¿Cuánto tiempo pensé que tal vez había sido demasiado forward, demasiado cariñosa? Lydia, no hiciste nada malo. Fuiste perfecta, demasiado perfecta para alguien como yo. ¿Y qué piensas ahora? Silas extendió su mano hacia ella. Ahora pienso que tal vez, si sobrevivo a esto, podría tratar de ser el tipo de hombre que merece tu amor. Lydia tomó su mano. Silas, ya eres ese hombre. Solo necesitas creerlo. El sonido de voces elevándose afuera interrumpió el momento. Se dirigieron hacia la ventana y vieron que Rhodes había regresado, pero claramente no había podido producir los documentos que Dempsey había exigido. «No voy a permitir que un asesino escape por tecnicismos», gritaba Rhodes. «Y yo no voy a permitir que un vigilante tome la ley en sus propias manos», respondió Dempsey firmemente. «Creed mató a Marcus Henley. Entonces será juzgado por ello. En un tribunal, no en mi territorio». Lydia vio que la situación estaba llegando a un punto crítico. Rhodes claramente no tenía los documentos que reclamaba tener, y Dempsey estaba ejerciendo su autoridad como marshal del territorio. «¿Crees que va a funcionar?», preguntó a Silas. «No sé. Rhodes no es el tipo de hombre que se da por vencido fácilmente.
pero al menos ahora tenemos una oportunidad. Nell se acercó a ellos. Lydia, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste requirió verdadero coraje. Aunque pudo haber salido terriblemente mal, especialmente porque pudo haber salido terriblemente mal. Eso es lo que hace que sea valor real. Afuera, las voces se calmaron. Después de unos minutos, Dempsey regresó al granero. Señor Creed, dijo, va a venir conmigo al pueblo, pero como mi prisionero, no como el prisionero de Rhodes. ¿Qué significa eso? Significa que va a recibir un juicio justo, y si los documentos que dice tener prueban su inocencia, entonces será liberado. Silas asintió. Entiendo. ¿Y Rhodes? Preguntó Lydia. Rhodes puede quedarse en el pueblo si quiere, pero no tiene autoridad para actuar. Y si interfiere con mi investigación, será arrestado. Era la mejor resolución por la que podían haber esperado. Silas finalmente tendría la oportunidad de contar su historia ante un tribunal, y Rhodes ya no tendría control sobre su destino. Mientras Silas se preparaba para irse con Dempsey, se volvió hacia Lydia una última vez. Gracias, dijo simplemente, por todo. No te rindas, respondió ella. No importa lo que pase en el juicio, no te rindas. No lo haré. Y Lydia, cuando esto termine, si todavía estoy vivo, me gustaría intentar ser el hombre que mereces. Ya lo eres, Silas. Ya lo eres. Mientras lo vio alejarse con Dempsey, Lydia sintió una mezcla de esperanza y miedo. La batalla inmediata había terminado, pero la guerra por la verdad apenas comenzaba. Pero por primera vez en años, no se sentía sola enfrentándola. 3 semanas después de esa noche tensa en el granero, Lydia se despertó con el sonido de cascos acercándose por el sendero. Su corazón se aceleró por un momento, un reflejo de las semanas de tensión que habían pasado, pero cuando miró por la ventana, vio al Marshal Dempsey desmontando frente a su tienda con una sonrisa en el rostro. Se vistió rápidamente y salió a encontrarlo, con Nell y Samuel apareciendo desde sus respectivas direcciones, como si hubieran estado esperando este momento. «Marshal», dijo Lydia, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Hay noticias?» «Sí, señora Hale. Muy buenas noticias». Dempsey se quitó el sombrero, revelando cabello gris despeinado por el viaje. Silas Creed es un hombre libre. Lydia sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿Qué pasó? Los documentos que mencionó estaban exactamente donde dijo que estarían. Cuando los jueces vieron la evidencia, no solo exoneraron a Creed, sino que emitieron órdenes de arresto contra 3 hombres prominentes de Tombstone, incluyendo a Jasper Rhodes. ¿Rhodes?, preguntó Nell. Resulta que no era un cazarrecompensas autorizado en absoluto. Era un pistolero a sueldo contratado para silenciar a Creed antes de que pudiera testificar. Los verdaderos asesinos de Marcus Henley fueron sus propios socios cuando descubrieron que él planeaba huir con todo el dinero. Samuel se acercó, sus ojos brillando con emoción. ¿Y el señor Silas? ¿Está bien? Está bien, hijo. De hecho, está camino a casa ahora mismo. ¿Casa?, preguntó Lydia, su voz apenas un susurro. Dempsey sonrió. Dijo que había encontrado un lugar donde quería quedarse. Un lugar donde había conocido la bondad real por primera vez en su vida. Lydia sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. ¿Cuándo? Debería llegar esta tarde. Dijo que tenía algunas cosas que hacer primero, pero que estaría aquí para la cena si usted estaba dispuesta a tenerlo. ¿Si estaba dispuesta? Lydia se rió, el sonido mezclándose con lágrimas de alivio. Marshal, he estado preparando cena para 2 personas todas las noches durante las últimas 3 semanas, solo por si acaso. ¿Y qué pasa con Rhodes?, preguntó Nell prácticamente. Está en prisión esperando juicio, pero no por mucho tiempo, sospecho. Los hombres que lo contrataron ya están hablando, tratando de hacer tratos para reducir sus sentencias. Rhodes probablemente terminará en la horca por conspiración para cometer asesinato. Lydia se sintió extrañamente vacía al escuchar sobre el destino de Rhodes. No había alegría en ello, solo un sentido de que la justicia había sido servida. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Bueno, dijo Dempsey, con una sonrisa traviesa. Creed mencionó que tenía planes para el futuro, planes que involucran quedarse en Cedar Mesa permanentemente. ¿Qué tipo de planes? Dijo algo sobre aprender un oficio honesto, quizás la herrería. Al parecer, hay un niño aquí que le ha estado enseñando sobre hacer herraduras.
Samuel se sonrojó con orgullo. Le dije que el viejo yunque en el granero todavía funcionaba. ¿El yunque de Tommy?, preguntó Lidia sorprendida. Sí, señora. Pensé que tal vez el señor Silas podría usarlo. Usted siempre dice que las cosas están mejor cuando se usan para lo que fueron hechas. Lidia miró al niño con cariño. En las semanas que habían pasado, Samuel había demostrado una sabiduría que iba mucho más allá de sus años. Había sido él quien había convencido a algunos de los habitantes del pueblo más escépticos de que Silas había sido tratado injustamente. Él, quien había organizado el apoyo que habían necesitado durante los días más difíciles. Samuel, dijo, ¿cómo te sientes sobre que Silas se quede? Creo que sería bueno tener un hombre en casa otra vez, respondió él simplemente, especialmente uno que sabe cómo hacer herraduras y que hace sonreír a la señora Lidia. ¿Yo sonrío? Sí, señora. Desde que él volvió sonríe diferente, como solía sonreír antes de que el señor Tommy muriera. Las palabras del niño tocaron algo profundo en el corazón de Lidia. No se había dado cuenta de que había estado llevando su dolor tan visiblemente, o que su alegría reciente había sido tan evidente. ¿Y tú, Nell?, preguntó. ¿Qué piensas? Pienso, dijo Nell cuidadosamente, que ya es hora de que dejes de castigarte por estar viva. Tommy hubiera querido que fueras feliz, y Silas Creed es un buen hombre que ha pasado por el infierno y salió del otro lado. Incluso después de todo lo que pasó, especialmente después de todo lo que pasó. Cualquiera puede estar enamorado cuando la vida es fácil, pero ustedes dos se encontraron en los momentos más difíciles y eligieron protegerse mutuamente. Eso es amor real. Dempsey se aclaró la garganta. Bueno, creo que es mi señal para irme. Tengo que regresar al pueblo y archivar algunos reportes. Pero señora Hale, quiero que sepa que lo que hizo, arriesgar su propia seguridad para proteger a un hombre inocente, es el tipo de coraje que hace que valga la pena proteger lugares como este. ¿No hubo consecuencias legales? Oficialmente, usted le proporcionó atención médica a un hombre herido, como cualquier sanadora competente haría. El hecho de que ese hombre resultara ser inocente solo confirma que hizo lo correcto. Después de que Dempsey se marchó, Lidia se encontró sola con sus pensamientos por primera vez en semanas. Se dirigió al granero, donde todo había comenzado, y se quedó en el lugar donde había encontrado a Silas esa primera noche. El yunque de Tommy estaba en la esquina, cubierto de polvo pero aún sólido. Lidia se acercó y pasó la mano por la superficie fría del metal. Tommy había sido un hombre que creía en construir cosas, en crear algo útil y duradero con sus manos. ¿Qué piensas, Tommy?, murmuró en voz baja. ¿Está bien que deje entrar a alguien más en mi corazón? Por supuesto, no hubo respuesta, pero Lidia sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez desde la muerte de Tommy, no se sentía como si lo estuviera traicionando al considerar amar a otra persona. El sonido de un caballo acercándose la sacó de sus pensamientos. Su corazón se aceleró cuando reconoció la silueta del jinete que se acercaba. Silas se veía diferente, más limpio, más descansado, pero también más seguro de sí mismo. Había perdido esa mirada cazada que había tenido cuando llegó por primera vez, reemplazada por algo que se parecía a la esperanza. Desmontó lentamente, claramente todavía favoreciendo su costado herido, y se acercó a ella. «Lidia», dijo, su voz suave. «Silas». No confiaba en su voz para decir más. «¿Está bien que esté aquí? ¿Está bien?» Lidia se rió, el sonido mezclándose con lágrimas. «Silas Creed, he estado esperando que vuelvas a casa durante 3 semanas». «¿Casa?» «Sí, casa, si quieres que lo sea». Silas la miró durante un largo momento, luego se acercó y tomó sus manos. «Lidia, hay algo que necesito decirte, algo que he estado queriendo decir durante años». «¿Qué?» «Te amo. Te he amado desde esa primera noche cuando me cuidaste sin saber nada sobre mí. Te amé cuando me fui porque pensé que era lo mejor para ti. Y te amo ahora, sabiendo que no merezco tu amor, pero esperando que tal vez, con tiempo, pueda llegar a merecerlo». Lidia sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Silas, no tienes que ganarte mi amor. Ya lo tienes. Lo has tenido durante años. Incluso después de todo lo que pasó, incluso después de haber huido, especialmente después de eso. Porque ahora sé que no vas a huir otra vez. Nunca más», prometió él. «He terminado de huir». Se besaron entonces, suavemente al principio,
luego con más intensidad, años de separación y dolor fundiéndose en un momento de conexión pura. «¡Señor Silas!». El grito de Samuel los separó. El niño venía corriendo por el sendero, con Nell siguiéndolo a un paso más digno. «¡Samuel!». Silas sonrió, abriendo sus brazos. «¿Cómo está mi herrero favorito?». «Mejor ahora que usted está de vuelta. ¿Es verdad que se va a quedar?». «Si la señora Lidia me lo permite, sí». «¿Y va a usar el yunque del señor Tommy?». «Con el permiso de la señora Lidia, me gustaría mucho». Lidia asintió, sintiendo que algo dentro de ella se sanaba. «Creo que a Tommy le gustaría saber que sus herramientas están siendo usadas otra vez». «¿Puedo ayudar?», preguntó Samuel emocionado. «Puedes ser mi aprendiz oficial», prometió Silas. «Pero primero tienes que prometerme que siempre le harás caso a la señora Lidia». «Por supuesto». Nell se acercó sonriendo. «Bueno, parece que vamos a tener una boda que planear». «¿Una boda?», preguntó Lidia sonrojándose. «Eventualmente», dijo Silas, apretando su mano. «Cuando tú estés lista. No hay prisa». «¿Cuándo esté lista?». Lidia se rió. «Silas Creed, he estado lista durante 3 años. Solo estaba esperando que tú estuvieras listo». «Entonces, ¿eso es un sí?». «Eso es un sí definitivo». Mientras el sol se ponía sobre las mesas rojas que rodeaban Cedar Mesa, Lidia se encontró rodeada de las personas que más amaba. Silas, quien había encontrado el camino de regreso a casa. Samuel, quien había demostrado que la familia no siempre está hecha de sangre. Y Nell, quien había estado a su lado a través de todo. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Silas, mirando el taller donde pronto trabajaría el metal como Tommy había hecho antes que él. «¿Qué?». «Pienso que a veces tienes que perderte completamente para encontrar tu verdadero camino a casa». «¿Y cuál es tu verdadero camino a casa?». «Tú», respondió él simplemente. «Siempre has sido tú». Esa noche, mientras preparaban la cena juntos por primera vez en años, Lidia sintió que su vida finalmente estaba completa otra vez. No era la misma vida que había tenido con Tommy, pero era igualmente valiosa, igualmente llena de amor y propósito. Afuera, el viento nocturno soplaba a través del pueblo, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de lluvia. Pero dentro de la pequeña casa que había sido su refugio durante tanto tiempo, Lidia finalmente se sentía en paz. El río del tiempo seguía fluyendo, pero ya no era indiferente a sus alegrías. Y la calma que había construido aquí en Cedar Mesa ya no era una ilusión frágil, sino algo sólido y duradero, construido sobre la base del amor verdadero y la confianza ganada con dificultad. Silas estaba en casa, y Lidia sabía que esta vez era para siempre. Al día siguiente, cuando abrieron la tienda juntos por primera vez, encontraron una pequeña multitud esperándolos. Los habitantes del pueblo habían venido a darles la bienvenida oficialmente, para mostrar que tanto Silas como Lidia tenían su apoyo. «Bienvenido a casa, Silas», gritó alguien. «Sobre tiempo», añadió otra voz. Mientras saludaban a sus vecinos y comenzaban este nuevo capítulo de sus vidas, Lidia se dio cuenta de que había encontrado algo que había perdido cuando murió Tommy. Un sentido de pertenencia, no solo a un lugar, sino a una comunidad que los aceptaba tal como eran. El sol se elevaba sobre Cedar Mesa, iluminando el comienzo de un nuevo día. Y por primera vez en 5 años, Lidia Hale miraba hacia el futuro con esperanza y alegría, sabiendo que no lo enfrentaría sola. El regreso había terminado. La nueva vida juntos apenas comenzaba. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.